Buenas tardes. Estamos con Norberto Pérez a propósito de un aniversario más de Candilejas y dicen que son como 50. Norberto, buenas tardes. ¿Cómo estás? Y bueno, feliz cumpleaños porque Candilejas es Norberto Pérez. Bueno, no sé para tanto, digamos, pero digamos que es la cara visible. Sí, cumplimos 54 años. Nacimos en el 66, así que la cuentita es redonda. Norberto, y bueno, en principio, bueno, una social, hace unos días, bueno, cuando fue el día del actor, entrevistamos a Fabio Ronzano, bueno, y él tuvo una mención interesante para ustedes diciendo que, bueno, que lo habían cobijado cuando había llegado a Monte, y bueno, les mandó un caluroso saludo. Han salido muchos alumnos, muchos actores de Candilejas, ¿no? Muchos. Sí, a propósito del programa, estaba viendo el programa. Fabio sí pasó por el grupo, estuvo 3 años, 4 años creo. Pero sí, por el grupo pasaron muchas personas. Imagínate que después de 54 años, yo creo que hace unos 15 años atrás, más o menos, yo había hecho una cuenta de la gente que había pasado por el teatro y estaba en los 180, 190 personas que entre actores, gente que colaboró con la luz, con el maquillaje, con el sonido, con la escenografía. Y esto hace 15 años, así que imagínate que ahora, no lo seguí contando, pero debe haber aumentado considerablemente. Norberto, vos estás desde los 54 y no te quiero preguntar cuántos años tenés, pero digo, ¿estás desde No, los no, no, inicios? no, porque no porque si fuese 54 años yo hubiese entrado al teatro a los 4 años, cosa que podría haber sido. Claro. Pero no, el teatro nace en el 66 y yo ingreso al teatro en el año 78, cuando tenía 14, 15 años, por ahí más o menos. Así que fueron unos años que no viví de cerca lo que ocurría en el teatro, sí como espectador, porque fue así como me acerqué al teatro, cursando la educación secundaria. La escuela secundaria estaba juntando dinero para poder ampliar las instalaciones de lo que hoy es la escuela secundaria Crucero General Belgrano, y los profesores de la escuela secundaria son los que formaban parte del teatro y pasaban por los salones invitando o a veces entregando la entrada en forma compulsiva para que la compráramos. Y bueno, y ahí empezamos a mucha gente, muchos compañeros míos empezaron a conocer lo que era el teatro a través de estas entradas que nos daban. Y bueno, y algunos nos empezó a interesar. ¿Recordás de aquel momento algunos viejos actores, digo, viejos en buen romance, ¿no? Sí, Gente que sí, ya estaba en el teatro y sí. que por ahí perdura y que fueron por ahí los maestros tuyos, los maestros de ustedes, de los más nobles que llegaban. Sí, sí, cuando yo empecé, sí, y tuve la posibilidad de empezar con ellos y después poder actuar con ellos, y después de a poco se fueron desgranando. Algunos fueron dejando el grupo y otros lamentablemente fueron falleciendo. Pero en aquel momento estaba Lango Peiteado, el Conejo Villar, Estela Maris Villar, que era la señora, Hugo Ramos, Purucha Cuartas, la hermana de Purucha, también estaba Ulises Procasio, Wilson Risoli, eh, Renzo, Renzo Samueli, Violeta Perdomenico, eh, María Elena Calegari, el hermano. Toda esa gente formaba parte del elenco y bueno, después trabajábamos donde podíamos trabajar, donde podíamos ensayar para representar en el San Miguel, hasta que en el año 79, ya finalizando el 78, justo cuando yo estaba ingresando, se da la posibilidad de poder alquilar un espacio, una sala, y bueno, fue la primera sala que tuvo el Teatro Candilejas. Candilejas ha salido, tiene actuaciones en el exterior, digo, fuera de San Miguel del Monte. Y bueno, y quizás cuando pase la pandemia que se pueda
rehabilitar el teatro, no solo obras locales, sino también volver a salir? Sí, sería buenísimo. Esperemos que así sea. El teatro al principio no salía y después en un periodo en la época en los 80 más o menos, entre el 80 y el 90, formamos parte de lo que se llamó una Federación Argentina de Trabajadores de Teatro, que era una regional y que al mismo tiempo después formaba parte de la provincial. En aquel momento había todo un circuito de intercambios, quienes pertenecíamos a la federación, participábamos en distintas giras y recorridos e intercambios culturales y eso nos posibilitó salir muchas veces de Monte y al mismo tiempo participar en concursos de los cuales hemos ganado muchos rubros y eso nos fue posicionando afuera y sabía que cada vez que iba al Teatro Candilejas estaba llevando determinado tipo de producto. ¿Cómo fue siendo...? Perdona, No, después, no, simplemente que después las cuestiones se empezaron a poner mucho más difícil cuando los intercambios eran por fuerza, es decir, cada uno tenía que disponer del dinero y del transporte suficiente como para poder llevar la producción a otro lugar y entonces ahí se empezó a complicar un poquito más. Norberto, ¿cómo fue el tema de la capacitación? Porque habrá muchos que son autodidactas y que se subieron a las tablas y se dieron cuenta que podían hacer, pero seguramente hubo gente que les fue corrigiendo detalles, que hoy de pronto lo haces vos, lo hacen ustedes los que están con los nuevos. Pero ¿cuáles fueron los maestros o cuál fue la capacitación? Mira, en aquel momento cuando yo empecé, la Dirección de Cultura, estoy hablando del año 77, 78, ¿no? La Dirección de Cultura pagaba a un asesor de teatro. Venía de Buenos Aires un maestro de teatro y a modo de taller trabajaba con cada uno de los elencos. Así pasaron cuatro profesores a lo largo de 9 años más o menos. Después, en lo particular, yo estando en Buenos Aires, que estuve viviendo cuando me estaba formando como profesor de lengua y literatura, tuve la posibilidad de participar en algunos talleres, en algunos cursos de teatro. No sé, por ejemplo, tuve la suerte de estar en un taller con Aleso, otro con Lito Cruz, otro con una señora llamada Cristina Levigny, que también en la actualidad es muy conocida dentro del ámbito de talleres de teatro, de formación. Entonces eso me posibilitó poder posicionarme un poquito mejor y después cuando estaba acá en Monte trabajar en función de las producciones para poder mantener el grupo de teatro. Y en un momento te convertiste en empresario. ¿Cómo se dio eso? Que bueno, un poco tomaste la rienda del teatro. ¿Fue porque lo necesitaba el teatro, por un gusto personal? No, en realidad fue prácticamente una herencia. Uh-huh. Fue prácticamente una herencia. Nosotros, como te contaba, estábamos alquilando el primer salón donde estuvo el teatro, que estaba sobre en la avenida San Martín, frente al Club San Miguel, donde hoy hay una frutería, una verdulería y una casa de ropa. En la parte de arriba, que hay departamentos, sí. Ahí era la sala de teatro. Estuvimos funcionando durante 8 años y se venció el contrato, y al mismo tiempo que se vencía el contrato, parte del elenco de los viejos ya dejaban de existir. Es decir, no continuaban con la tarea. Algunos porque se habían mudado, otros porque ya no tenían muchas fuerzas, otros porque desafortunadamente ya no estaban con nosotros. Y María Elena Calegari, que fue una mentora del teatro junto con su padre, Calegari, haciendo teatro con otro grupo anterior a Candilejas que se llamaba Bambalinas. Ella de su padre tenía todo el cajón de libretos, un cajón negro que todavía sigo guardando, llenos de libretos que tenía el Teatro Candilejas, más los libretos del Teatro Bambalinas, con todas las fotografías, todos los recuerdos. Y ella se iba de Monte, y prácticamente de aquel grupo era el único que quedaba. Éramos 2, pero ya me quedaba solo. Entonces un día viene y me dice, ya 2 o 3 días antes de irse,
me dice Mastuerzo, porque así me decían en aquel momento, porque era un personaje que yo hacía en una de las obras. Me dice, Mastuerzo, te dejo el Teatro Candilejas. Y me dejó la caja de libretos que había sido del padre y del teatro. Así que a partir de ahí es como que me puse los libretos al hombro y empecé a tratar que Teatro Candilejas no dejase de funcionar y bueno, resultó. Bueno, Norberto, ha sido muy interesante esta charla. Bueno, festejo que no se puede festejar porque bueno, no hay reuniones, no hay posibilidad de ir al teatro, pero seguramente cuando se pueda volver a reunir gente, subirán a las tablas y habrá un festejo por estos 54, por ahí, qué sé yo, se trasladará a los 55, que es un número interesante. Sí, festejaremos los 55, espero no los 56. Espero estar arriba del escenario cumpliendo los 55 años de Candilejas. Y bueno, no, el tiempo no pudo contra el teatro, teniendo en cuenta que es un grupo de teatro vocacional que se dedica al arte sin fines de lucro, y de pronto que pueda llegar a perdurar y tener continuidad durante tanto tiempo. Si no pudo el tiempo contra eso, no creo que una pandemia nos pueda acercar así.